Doctor Tiziano, recibe un cordial saludo, esperando que su salud vaya en mejoría. A continuación me permito presentar mi proyecto final en relación a la solicitud demandada por usted sobre el análisis de una estructura con el programa OpenSys y su comparación de esa misma estructura en el software SAP. El contenido estará basado en estos temas. Primero comenzaremos con una introducción. Posterior a esto daremos una descripción de la estructura, es decir, la geometría del inmueble, los elementos estructurales que lo componen y las cargas. Cuando terminemos este paso, procederemos al análisis de la curva de capacidad. Una vez concluida la curva de capacidad en este mismo paso, haremos el cálculo de la sobresistencia y la ductilidad. Posterior a esto llevaremos a cabo el análisis de cargas laterales cíclicas, el análisis dinámico con historia de aceleración lineal de cero máximo y el análisis dinámico con historia de aceleraciones en los apoyos. Por último se presentarán las conclusiones. El objetivo obviamente del presente trabajo es utilizar el software OpenSys para evaluar la respuesta no lineal de una estructura. La estructura que se está proponiendo es una estructura planta tipo, cuenta con 5 niveles, como podemos apreciar en la imagen. Esta estructura cuenta con dos diferentes claros, un claro mayor que corresponde a 22 pies y un claro menor, que es el claro central de las vigas, que corresponde a 18 pies. En conjunto, toda la estructura tiene una longitud de 80 pies por 80 pies. La estructura en sí está fabricada en concreto reforzado. En esta imagen apreciamos un corte del marco que se analizará. Se opta por analizar el marco que está en el eje sobre el eje número 3, ya que corresponde al centro de la estructura. Se realiza la hipótesis de que si realizamos el análisis en este marco, calcularemos la condición más desfavorable para el inmueble. Entonces, obteniendo la condición más desfavorable, es un poco más sencillo, es relativamente fácil hacer la suposición de que los demás marcos se comportarán en una mejor manera. Como podemos ver en el alzado, la altura del entrepiso es de 12.5 pies, así como la altura total del edificio es de 62.5 pies. La estructura que se va a analizar se trata de un modelo destinado a oficinas. La estructura en su totalidad está planteada de concreto reforzado y a continuación se mostrará el procedimiento utilizado para dar de alta los valores y propiedades correspondientes del inmueble, así como los elementos estructurales en el software OpenSys y en el software SAP 2000. Comenzamos con la geometría de la estructura general. Como se había comentado, la longitud de la columna es de 12.5 pies, la longitud de la viga es de 22 pies y la longitud de la viga más corta es de 18 pies. Cabe hacer la aclaración de que se optó por hacer la conversión del sistema al sistema inglés por conveniencia al uso del software OpenSys. Estas mismas unidades son las que se consideraron también en el software SAP. Solo es una cuestión de conversión y fue por comodidad. A continuación se describen los nodos. X1, el valor de X en el sentido longitudinal de vistoplanta, donde sabemos que X1 es igual a 0, X más LBIM es el siguiente nodo, X2 más LBIM2 es el nodo que continúa, y así sucesivamente hasta lograr encontrar todos los nodos a través de la longitud.
En los parámetros Y encontramos lo que son las alturas. Las alturas en sí son equivalentes, corresponden a 12.5 pies y simplemente aquí se suman. Posterior a esto se definen las coordenadas de toda la estructura, donde decimos que del nodo 11 al nodo 15 corresponden a toda la base, del nodo 21 al nodo 25 corresponden al siguiente nivel, y así sucesivamente hasta llegar al nodo 65. El parámetro, el nodo donde vamos a hacer el control de desplazamiento es el nodo 61, que es el nodo superior izquierdo, si podría decirse así. Definimos el número de historias, el número de pisos y el número de crujías, que son 4. En este paso colocamos los empotramientos en cada base, que son 5, para después definir lo que son las secciones de los elementos estructurales. Es decir, la columna es una sección cuadrangular de 20 pulgadas por 20 pulgadas. La sección de la viga es una sección rectangular de concreto armado de 16 pulgadas por 24 pulgadas. En esta diapositiva podemos observar que paralelo al trabajo que se realizó en OpenSys, se trabajó en el programa SAP. En esta imagen podemos ver la numeración de los nodos. SAP por default numera los nodos en forma ascendente en cuestiones de entre pisos. Y en esta otra imagen podemos ver las articulaciones que se asignaron. Como se puede apreciar, se asignaron articulaciones a todas las columnas en un solo extremo. Y por el contrario, en las vigas se asignaron las articulaciones en los dos extremos. Aquí tenemos representadas las columnas, la columna 1 y la trave 1. La columna 1 es de concreto armado de 20 por 20 varillas de 1 pulgada. Y la viga es una sección rectangular también de concreto armado de 16 varillas por 16 varillas de 1 pulgada. Aquí lo que se comentó hace rato, la altura de la viga, las longitudes de las vigas, y para pasar posteriormente aquí a esta línea de OpenSys, donde se dieron de alta las fibras con las que se iban a analizar estos materiales. El recubrimiento se dejó en 2 pulgadas. Y posterior a esto se definieron las fibras con el comando patchquadr, donde se definen los puntos para delimitar cada fibra que se va a analizar. Es decir, el concreto confinado, el concreto sin confinar y las varillas de refuerzo. En esta parte podemos observar cómo se dieron de alta las propiedades de los materiales. Podemos apreciar el F'C del concreto, que es de menos 4 kilolibras square inch, así como la razón de Poisson, entre otras características. También podemos observar cómo se dieron de alta las propiedades del acero, es decir, el Fy, el EM, entre otras características. Posterior a esto se definen los materiales, se define como concreto 2, una propiedad que se asigna directamente de OpenSys y que nos pide unos requerimientos de propiedades que se han calculado previamente. Así también el acero 2, que se define que
la varilla se comportará de esta manera, con el comando uniaxial material. El número de barras que se introducen en cada elemento estructural se definen en esta sección. Decimos que el recubrimiento es de 2 pulgadas. Decimos que el número de barras es de 6. En la parte de arriba de la columna, en la parte de abajo igual. Y en el intermedio son 4. Aquí cabe resaltar que, sabiendo que colocamos aquí un punto 91 que corresponde al área de la varilla, se sabe que la varilla de 1 pulgada tiene 0.78 pulgadas cuadradas de acero. Colocamos este 0.91 ya que multiplicamos un factor para realizar una mayor aproximación con SAP, ya que SAP toma por default el hecho de que se colocan estribos alrededor estribos para confinar el concreto, y entonces este es un factor que se aumentó a la cantidad de acero que estábamos considerando para cada varilla. Aquí definimos el número de fibras que, como se van a analizar, se probaron distintos tipos de configuraciones. Se probaron con 2, con 3, con 4. Se observó que sí había diferencias y se optó por dejarlo en 20, ya que pues no representaba ningún incremento de tiempo en la ejecución del programa. Aquí asimismo dimos de alta los elementos estructurales en el software SAP de cómo sigue tanto la trave y la columna, con las mismas varillas que ya se comentaron anteriormente. Se opta por aquí se describe lo que son la carga viva que se colocó en el edificio, es decir, 900 libras sobre pie, que corresponden a la norma que nos marca de una estructura que va a alojar a oficinas. En esta imagen podemos observar la carga muerta, es decir, el peso propio de los elementos, que se asignan. El peso propio corresponde tanto a la losa como a la losa como al peso propio de la viga. Peso propio de la viga y peso propio de la columna. En esta diapositiva podemos observar cómo se dan de alta la línea de código para definir los pesos de los elementos estructurales, ya que estos nos sirven para replicar los resultados en el software SAP, ya que las cargas laterales se están tomando en consideración con el peso de cada nivel. Definimos el peso específico del concreto, 150 pounds cubic feet. Definimos también el espesor de la losa a 6 pulgadas. La longitud de la losa, que evidentemente al ser el claro central correspondería en el sentido fuera del plano también al mismo claro central, que es L 2, se divide entre 2 y se multiplica por 2. Posterior a esto definimos la carga viva que se había comentado por una cuestión de oficinas, que es 50 pounds square feet, y evidentemente posterior se realizan los cálculos para obtener
el peso sobre la carga distribuida. Aquí se llevan a cabo toda una serie de resultados para obtener a fin de cuentas tanto el peso de la columna, el peso de la viga 1 y el peso de la viga 2. En esta sección se definen las masas, las masas de cada entrepiso, comenzando con el nivel 2, que se suman por una cuestión de nodos. Se puede apreciar cómo se suman tanto el peso de la columna, el peso de la viga y el peso de la viga 2. Así hasta llegar al nivel 6, donde el número de elementos de variables se reduce debido a que pues no hay un piso superior a este. En esta sección calculamos la masa de cada piso. Primero el peso de cada piso y posterior a esto obtenemos el peso total, sumando todos los pesos de todos los entrepisos que anteriormente se han calculado, para obtener así la masa del piso 2, la masa del piso 3 con esta expresión, es decir, dividir simplemente el peso de cada piso entre la aceleración gravitacional, para así obtener una masa total que posteriormente se usará. En SAP se hizo algo muy paralelo, y parecido a lo anterior. Simplemente se dieron de alta tanto la carga muerta como la carga viva, aplicándolas sobre las vigas. En esta línea de código podemos observar cómo se calculó el FJ2, FJ3, FJ4, así está el FJ6, que corresponden al peso que se aplica lateralmente sobre cada entrepiso. Estos valores se obtienen con la finalidad de replicar los resultados en el software SAP, es decir, los mismos valores que se aplicaron en OpenSys con esta línea de código se aplicarán en SAP, así como los tenemos distribuidos 57, 115, 173, 231 y 267 en la azotea. Aquí podemos observar cómo se colocaron en el software SAP, y una vez hecha el análisis el pushover, observamos las articulaciones plásticas formadas después de imponer un desplazamiento del 0.2% de la altura del edificio en el nodo 6. En esta gráfica podemos ver la comparación que se hizo entre la curva de capacidad obtenida con el programa OpenSys y la curva de capacidad obtenida en SAP. OpenSys en sí nos permite realizar el cálculo hasta donde queramos. La línea continúa, el comportamiento inelástico continúa, más sin en cambio el software SAP una vez que encuentra que deja de converger, pues corta la línea. Entonces, con base en los resultados obtenidos en SAP, fue que delimitamos el desplazamiento que se debía de colocar en el programa OpenSys. Una vez calculados estos, tenemos el factor el cálculo de la sobresistencia y la ductilidad. La ductilidad en sí pues es el desplazamiento máximo que se produjo entre el desplazamiento de fluencia, es decir, 13.1, que fue el valor máximo que hemos producido, entre el desplazamiento de fluencia, es decir, cuando el comportamiento se deja de comportar de manera lineal.
la ductilidad nos da un valor de 3.04 y asimismo calculamos la sobreresistencia, que es el cortante último sobre el cortante de diseño. El cortante último lo obtuvimos aquí de la gráfica anterior, 554, el valor que se obtuvo. Kilolibras. Y pues bueno, el cortante de diseño se obtiene por una coordenada espectral que por reglamento y según el periodo de la estructura es de 0.5 por el peso total de la estructura, que se determinó en unos pasos anteriores, para así obtener un factor de resistencia de 1.3078. A continuación se presenta el análisis de cargas cíclicas. Podemos observar la línea de código donde el incremento se realizó en .02, .002, .004, 006, así hasta llegar al .02, que corresponde al 2% de la altura de la estructura. El protocolo de carga que obtuvimos en el programa OpenSys fue el mismo protocolo de carga que colocamos en el programa SAP 2000 para poder así replicar los resultados obtenidos en uno y en otro. La curva de capacidad que nos arroja el programa OpenSys es la siguiente, donde podemos observar la histéresis que se logra, que se consigue a través de la ejecución de estos ciclos, de esta carga cíclica pushover. Una vez concluido esto, procedimos al análisis dinámico con historia de aceleraciones lineal de 0 hasta un máximo. Se procedió a registrar la aceleración máxima en un sismo, en el registro de sismo de México de 1985, donde pudimos observar que la aceleración máxima fue de 262.26 centímetros sobre segundo cuadrado. Utilizando esta coordenada, construimos la rampa de aceleraciones, que va desde un mínimo hasta un rango máximo en un tiempo de 10 segundos. La rampa se colocó en el programa SAP y en el programa OpenSys para obtener esta curva. El programa SAP pues se definió como una función en un time history, y pues los resultados que obtuvimos fueron muy parecidos. Una vez concluido esto, realizamos el análisis dinámico con historia de aceleraciones en los apoyos. Es decir, aquí se presenta la línea de código que incluimos, donde generamos el soporte en los nodos del 11 al 15, que son todos los soportes, y introdujimos este archivo que ya venía precargado, correspondiente a un sismo. Ese mismo sismo fue introducido en el programa SAP para así poder obtener los resultados que sean similares. El protocolo de carga que obtuvimos en el programa OpenSys es el siguiente, donde se observa el desplazamiento contra el paso. Y el ingreso del evento sísmico en el programa SAP 2000. Cabe resaltar que se empleó una subrutina que ya viene precargada, Dynamic EQ Multiple Support, para llevar a cabo este tipo de análisis. La curva de capacidad arrojada por el programa OpenSys es la siguiente. Debido a la excitación que se introdujo,
Y la curva de capacidad que nos arroja el programa en SAP es, podemos observar que los desplazamientos, si bien es cierto que la línea es un tanto muy distinta, los desplazamientos sí son muy parecidos, los desplazamientos máximos, así como también el cortante basal, son muy parecidos. Bueno, pues para concluir, quiero comentar que este reporte describe el procedimiento realizado para establecer las características generales y particulares de una estructura para posteriormente llevar a cabo una serie de análisis. El procedimiento inicia con la configuración de un edificio de oficinas de 5 niveles a la que se le asignan propiedades empleando los comandos que se abordaron en clase. Eh, es importante enfatizar y reconocer la importancia que programas como OpenSys tienen en la formación de nuestra vida académica, ya que el empleo de este tipo de software nos ayuda al entendimiento del procedimiento que debe ejecutarse para analizar una estructura. Evidentemente también hay que reconocer que una buena práctica y una práctica constante hará que el dominio de este programa sea mayor, por tanto como tendré un mayor entendimiento y, y un entendimiento mejor del uso de este software y del comportamiento de las estructuras en su fase inelástica. Pues eso sería todo, doctor. Agradezco y pues sin más, espero que esté mejor.